Hola, buenos días, somos Pablo y José, hoy hablaremos de la transición española. La transición española es el período histórico durante el cual se llevó a cabo el proceso por el que España dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de derecho, a pesar de que Franco, según decía él, dejó todo atado y bien atado para que España continuara siendo una dictadura. Este período comprende desde 1975 hasta el año 1986, cuando España entra en CE, actualmente conocida como UE. Tras la muerte de Franco, el rey confirmó en su puesto al presidente del gobierno del régimen franquista, Carlos Arias Navarro. No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de llevar a cabo reformas políticas bajo su gobierno, lo que produciría un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente, el presidente del gobierno presentó su dimisión al rey el día 1 de julio de 1976. Arias Navarro sería sucedido en el cargo por Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue el primer presidente democráticamente elegido, pero antes fue nombrado por el rey para llevar a cabo el texto constitucional que hoy en día sigue vigente. Suárez entabló conversaciones con todas las fuerzas y consiguió llegar a un consenso y llevar a cabo la primera constitución democrática desde la Constitución Republicana de 1931. Esta constitución volvió a implantar acciones realizadas por el gobierno republicano. En 1976 volvieron a realizarse unas elecciones libres, cosa que no fue posible durante la dictadura por falta de libertad en todos los ámbitos. El 3 de marzo de 1979, Adolfo Suárez ganaba por segunda vez unas elecciones generales, e iniciaba su tercer mandato como presidente del gobierno. Aquí podemos observar al presidente Adolfo Suárez. Sin embargo, el triunfo en las elecciones generales quedó muy en segundo plano tras el acceso de la izquierda a los principales ayuntamientos del país tras las primeras elecciones municipales de abril. El acuerdo entre el PSOE y el PCE permitió que las grandes ciudades españolas fueran gobernadas por alcaldes de partidos de la oposición. Fue una etapa de gobierno llena de dificultades políticas, sociales y económicas. En 1980, el PSOE presentó una moción de censura que, aunque derrotada de antemano, deterioró aún más la imagen de un Suárez desprovisto de apoyos en su propio partido. Finalmente, el 29 de enero de 1981 optó por presentar su dimisión tanto como presidente del gobierno como de Unión de Centro Democrático. En su mensaje al país, que duró 12 minutos y fue emitido por Televisión Española a las 19:40. En el que vemos que aunque realmente Suárez presenta su dimisión, pero realizando pequeñas críticas a la dictadura, y tiene su principal idea en el Min 3:40, donde afirma que no quiere que la democracia sea un simple paréntesis. A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido al distanciamiento con el rey y a las presiones internas de su partido. Durante la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados para elegir como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo el golpe de Estado dirigido por Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, entre otros. El golpe, conocido como 23F, fracasó. Cabe destacar que tras este golpe quedan un gran número de interrogantes sin resolver y que dejan en entredicho este golpe. En esta fotografía vemos al teniente coronel Tejero. A las 18:25 del lunes 23 de febrero de 1981, la cadena SER estaba transmitiendo en el Congreso de los Diputados la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, cuando de pronto se interrumpió el curso normal de la emisión. Estaba siendo llamado el diputado Manuel Núñez para que emitiera su voto. En ese momento, un grupo de militares armados entraron en el Congreso con la idea de dar un golpe de Estado. Al grito de "se sienten coño", el coronel Fernando Tejero disparó 3 veces, haciendo que casi todas las personas se metiesen bajo sus asientos. Los únicos que permanecieron de pie fueron Carrillo, Adolfo Suárez.
Las tensiones internas de la UGT provocarían su desintegración a lo largo de 1981 y 1982. El PSOE sucedió a la UGT tras obtener mayoría absoluta en las elecciones generales del 82, ocupando 202 de los 350 escaños, y comenzando así la legislatura 2 de España. Por primera vez desde las elecciones generales de 1936, un partido considerado de izquierdas o progresista iba a formar gobierno con Felipe González como presidente. El último gobierno de UGT. Calvo Sotelo. Calvo Sotelo gobernó solo un año y medio en un período marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la ley del divorcio con una fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado. En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en la Organización del Atlántico Norte, OTAN. El PSOE prometió un referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones. En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de cambio de Felipe González había arrollado a una UGT que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha. Los gobiernos socialistas de Felipe González. En la primera legislatura socialista, 1982-1986, el gobierno de González tuvo que hacer frente a una difícil situación económica. El gabinete socialista aprobó un estricto plan de estabilización económica que implicó un proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas industrias obsoletas. Estas medidas provocaron el desconcierto entre las centrales sindicales, pero permitieron sanear la economía y prepararla para la recuperación. El gobierno socialista tuvo que hacer frente a una dura campaña terrorista de ETA, con más de 100 muertos durante la legislatura, y a la vez reformar el ejército para acabar con el peligro del golpismo. Esta reforma fue uno de los grandes éxitos del gabinete. Aquí vemos al presidente al que nos referimos, Felipe González. Otras medidas fueron la aprobación de la reforma universitaria, la LODE, que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 años, y una despenalización parcial del aborto. España finalmente consiguió acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. El viejo anhelo de integración en Europa se convirtió en realidad. Como contrapartida, Felipe González cambió radicalmente su discurso sobre la OTAN. La negativa al ingreso en la Alianza Militar Occidental se tornó en apoyo. González mantuvo su promesa de convocar un referéndum y pidió el voto afirmativo a la permanencia en la OTAN. El triunfo de la postura defendida por González posiblemente marcó su cenit como líder político. En estos años acabó por diseñarse el mapa autonómico español con la aprobación de los diversos estatutos de autonomía. En 1986, el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta propiciando la crisis entre sus contrincantes. Fraga repitió resultados lo que propició una larga crisis en su partido y el PCE se coaligó con diversas fuerzas menores configurando Izquierda Unida. Esta gráfica nos muestra los votos emitidos en las elecciones de 1886. La segunda legislatura socialista, 1986-1989, estuvo marcada por un fuerte desarrollo económico que duraría hasta 1992. Este crecimiento se concretó una ambiciosa política de inversiones públicas en infraestructuras favorecida por la transferencia de fondos procedentes de la CEE. Los servicios educativos, sanitarios y de pensiones crecieron de forma notable, siendo sufragados por un sistema fiscal relativamente progresivo. Por primera vez se podía hablar de un estado del bienestar en España. En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta que una fuerte reducción de votos.
En esta tercera legislatura del PSOE, 1989-1993, España celebró en 1992 dos acontecimientos internacionales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, que mostraron una imagen de país moderno muy diferente a la España de la dictadura de Franco. La crisis económica fue la antesala del estallido de escándalos de corrupción, hermano de Alfonso Guerra y Filesa, que afectaron al gobierno socialista. A ellos se vino a unir el escándalo de los GAL, grupo armado formado por policías y mercenarios que con la complicidad de cargos del gobierno llevó a cabo la guerra sucia contra ETA. En las elecciones de 1993, el PSOE volvió a vencer, aunque esta vez sin mayoría absoluta, por lo que necesita el apoyo parlamentario de Convergencia y Unió de Pujol. Las fuerzas de derecha se habían reorganizado en el Partido Popular, que era dirigido desde 1989 por José María Aznar. Se iniciaba así la cuarta legislatura con Felipe González en el gobierno del país, 1993-1996. Muchos opinan que, la transición española acabó en 1986 tras la adhesión de España, junto con Portugal, a la CEE, lo que eleva a 12 el número de sus miembros. Hasta aquí nuestro trabajo. Gracias por su atención. ¡Viva la libertad!